13:53 y de nuestro país nos vamos al exterior. Ya nos acompaña Isel Guerra del área internacional. Isel, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Y vamos a comenzar hablando de Donald Trump y lo que ha dicho sobre Nicolás Maduro particularmente. Tienen los días contados. ¿Qué implicancias ha tenido esa declaración? ¿Qué tal otra vez, Isel? ¿Cómo estás, José? Sí, con declaraciones que refuerzan por lo demás las tensiones que hemos visto entre estos dos países durante todos estos meses. Son declaraciones que pronunciaba Donald Trump en una entrevista que fue emitida el día de ayer por la noche por la cadena CBS en el programa 60 Minutes. Y allí con estas palabras, ¿no?, que por lo demás han sido fuertemente analizadas en estas últimas horas porque hay quienes plantean que hay un dejo de contradicción. Por un lado, no se le consulta precisamente si es que el país norteamericano va a entrar en guerra con Venezuela. Y allí Trump básicamente le resta la importancia a lo que alguien podría calificar como una guerra inminente. Y él señala, lo dudo, no lo creo. Y en esa misma línea también señalaba que los días del líder venezolano están contados ante también una consulta que le realizan por lo demás allí la periodista sobre si es que tiene los días contados. Si Trump responde, diría que sí. Creo que sí. Bueno, todo esto en medio de las series de ataques que hemos visto en estos últimos meses, particularmente al menos 15. El más reciente fue el pasado día sábado y en total ya se contabilizan unas 65 personas fallecidas. A eso además se suma también un anuncio reciente que entregaban desde la Casa Blanca, ¿no? El envío, el traslado de un portaaviones, el más moderno que tiene dentro de su flota de Estados Unidos, precisamente para estar en esta zona del planeta próximamente en una fecha que no se ha dado a conocer. Bueno, y esto también con la postura que ha expresado Caracas, ¿no?, durante todas estas semanas, acusando precisamente a la Casa Blanca de crear un escenario que eventualmente podría originar la salida de Nicolás Maduro del poder. Lo cierto es que son las declaraciones más recientes que entrega Donald Trump precisamente en esta entrevista, donde también se refirió, por cierto, a otros temas, por ejemplo, las pruebas nucleares que anunciaba la semana pasada el presidente de Estados Unidos. Sobre el cierre del gobierno, también Trump allí señalaba que él no se iba a dejar extorsionar por los demócratas, parte de las declaraciones que quedaban entonces de la jornada anterior. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en Afganistán, y esto debido a un terremoto que se registraba en horas de esta madrugada, que lamentablemente deja al menos 20 personas fallecidas, producto de este sismo magnitud de 6.3 que se registraba al norte de este país, cerca de la localidad de Mazar-e-Sharif, que es una de las más grandes que existen en este país. Y debido a este sismo, ¿no?, 6.3 magnitud con una profundidad de 28 kilómetros, que dejó varios efectos, particularmente no en los daños y en la devastación. Lo están viendo ustedes allí en las imágenes de esta madrugada, donde se reportaron daños, particularmente en la zona norte, ¿no? Y eso además se suma a un apagón en todo el país, incluido la capital, Kabul. Evidentemente también la preocupación está puesta en las víctimas fatales. Yo les mencionaba al menos 20 personas fallecidas. Ya más temprano las autoridades del régimen talibán advertían que esta cifra podría crecer incluso aún más en las próximas horas, sumándose a eso a las más de 500 personas que resultaron lesionadas. Lo cierto es que Afganistán en este último tiempo ha tenido que enfrentar diversos terremotos en 2023. También este año, en el mes de agosto, 2.000 personas perdieron la vida producto de otro movimiento telúrico que también se registraba en este país y que responde por lo demás también a la ubicación geográfica, ¿no?, de esta nación, con placas tectónicas india y también euroasiáticas allí bastante presentes, pero además la magnitud de estos daños responden también a la nula infraestructura que existe precisamente en este país para responder a este tipo de tragedias y de catástrofes particularmente. Las autoridades ya lo señalaban, entonces la cifra de víctimas fatales incluso podría subir en las próximas horas. Vamos a avanzar. Vamos a continuar esta revisión internacional en Reino Unido, particularmente en Inglaterra, y esto debido a un ataque que se registraba durante este fin de semana en una estación de trenes cerca, ¿no?,
de Londres, y esto con un hecho que deja hasta este momento 10 personas heridas. No hay víctimas fatales, pero sí una persona que todavía está hospitalizada debido a que sus heridas han puesto en peligro su propia integridad. Y claro, con este ataque con cuchillo, cuya persona no sospechoso principal fue detenido por lo demás en ese mismo lugar y que ahora está enfrentando 10 cargos por intento de asesinato. Esta persona ha sido identificada como Anthony Williams, de 32 años, británico, residente de Peterborough, quien ahora está enfrentando a la justicia por este ataque que ocurría el pasado día sábado por la tarde en esta estación de este tren de alta velocidad en un recorrido que hacía desde Doncaster hasta Londres, y que precisamente cuando estaba saliendo de una de estas estaciones, este hombre perpetra este ataque con cuchillo que se extendió por aproximadamente unos 10 minutos, con relatos por lo demás sumamente dramáticos de la desesperación de las personas, pero también de algunos quienes en un comienzo pensaban que se trataba de una broma de Halloween debido a que estaba ocurriendo precisamente durante ese fin de semana. Aquí la policía ya ha descartado que sea un atentado terrorista. Se habla de un ataque aislado, pero todavía hay bastantes dudas sobre qué habría originado finalmente o qué habría motivado a este hombre precisamente a realizar este ataque. En un inicio también se hablaba de 2 personas detenidas. Rápidamente el día de ayer las autoridades desestimaron esa información y en rigor señalaron que solo había una persona que estaba arrestada. La segunda persona había sido liberada, y esto es porque se demostró que no estaba implicado precisamente con este hecho que ocurría durante este fin de semana. Pero ojo también con el aumento de ataques con arma blanca que ha ocurrido en Inglaterra y en Reino Unido, particularmente en estos últimos años. Aquí el gobierno laborista de Keir Starmer ya está hablando precisamente de una crisis nacional, y esto teniendo en cuenta el ataque más reciente que ocurrió en una sinagoga en Manchester hace solo algunas semanas atrás. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en México. Lamentablemente durante este fin de semana se registraba un ataque contra un alcalde, Carlos Manso Rodríguez, precisamente alcalde de una localidad en el estado de Michoacán, y que fue asesinado a tiros durante un evento público que se estaba llevando a cabo el día sábado por la noche. Pese a que él contaba con protección policial desde diciembre de 2024, con una figura que ya había anteriormente denunciado la violencia narco, y con la reacción también de la población, que precisamente el día de ayer salía a las calles en su localidad para hacer frente también a lo que señalan es una crisis de la seguridad en la nación norteamericana. Cientos de personas en Morelia, en el estado de Michoacán, salieron a protestar en una convocatoria que en un inicio fue pacífica, pero que rápidamente se transformó en desmanes. De hecho, irrumpieron en el Palacio del Gobierno Estatal, causando destrozos, aunque afortunadamente sin dejar personas lesionadas. Y todo esto para exigir la renuncia del gobernador del estado de Michoacán, porque acusan que existe una impunidad en el estado. En paralelo se registraban estas imágenes, el funeral precisamente en Urupán, que es la localidad donde precisamente este alcalde dirigía, y claro, con también el temor y la preocupación también de las autoridades, entre ellas la presidenta del gobierno de México, ¿no? Claudia Sheinbaum, quien entregaba declaraciones durante esta jornada. Vamos a ver cuáles eran esas palabras. Necesitamos en cada caso saber cuál fue el móvil, los asesinos materiales en caso de un homicidio, y en su caso, quién ordenó un homicidio de este tipo. Pero tiene que venir de conocimiento, de realidad, más que de una suposición. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Europa, de regreso precisamente a ese continente, y con esta advertencia que ha lanzado Francia durante esta jornada contra la gigantesca compañía de Shein, de vetarlo del mercado. Es una advertencia que ha lanzado el gobierno francés durante esta jornada, y esto a raíz de un hecho que se destapó la semana pasada: la venta de muñecas de carácter sexual con apariencia infantil que estaban siendo vendidas a eso de 186 euros aproximadamente, que incluso tenía comentarios de compradores, y que ha recibido una fuerte condena en Francia, y particularmente de las autoridades, y con protestas que de hecho están viendo ustedes allí
en pantalla. Las autoridades ya han anunciado una investigación judicial. Desde esta compañía aseguraron ya haber retirado este producto de su catálogo, que además informaban que se estaba llevando a cabo una investigación interna sobre cómo estos anuncios pudieron haber eludido los mecanismos de control de esta empresa, que ya lleva varias multas y algunos encontronazos también con otros países europeos. Se lo acusa de competencia desleal. También ha recibido sanciones por la imposición de cookies en los usuarios que precisamente utilizan estas páginas web, y también acusaciones de información engañosa, de promociones falsas. Y toda esta polémica, José, además ocurre cuando Shein precisamente ha abierto una tienda en Francia, claro, que es lo que estamos viendo allí en pantalla. La advertencia, al menos el gobierno ya la ha hecho con vetar a esta compañía del mercado local. Sí, es bien preocupante, ¿ah? Y sí, por supuesto cuestionable esto que se ha generado en Francia. Quedamos atentos al desarrollo de esta información, Isel. Que tengas una buena tarde, buena semana buen día, también. Que estés bien. Nos vemos, chao Isel. 2:4, vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con las noticias en CNN Tarde.